Hola estudiantes, espero que estén muy bien. El día de hoy vamos a trabajar un poquito otro método de programación, el método secuencial. Ya en videos anteriores vimos un poquito los métodos combinacionales, ¿cierto? Para programar PLC utilizando el lenguaje ladder. Ahora vamos a trabajar un poco el lenguaje ladder, pero por metodología secuencial. ¿Ya? Cuando vemos que en los problemas están involucrados los temporizadores o los contadores, ¿ya? Que tenemos que contabilizar el tiempo para que ocurra algo o debemos esperar que ocurra un determinado número de eventos, ¿ya? Em, Esto es muy útil contar con estos métodos cuando tenemos poca experiencia en la programación, ¿cierto? Más adelante, quizás ustedes juntando más experiencia en la programación, podrán utilizar un método más intuitivo, ¿cierto? Crear, inventar quizás sus programas. Pero ahora sería bueno contar con unos métodos cuando no sabemos cómo resolver problemas que son del tipo secuencial, ¿cierto? Que involucra tiempos y eventos. ¿Ya? Veamos el problema. Dice, al presionar un pulsador, arranca un motor. Tras 10 segundos pulsados, se activa una bocina. Al soltar el pulsador, ambos dispositivos paran. Esta operación debe ocurrir solo para 3 veces que el proceso esté completo y luego bloquearse. Se debe contar con un pulsador de reset del sistema. Entonces, cada vez que nosotros pulsemos acá la botonera de encendido, debería arrancar el motor y 10 segundos después de que arrancó el botón, sin que yo haya soltado la botonera, debería sonar la bocina, avisándome de que han transcurrido los 10 segundos y en ese momento yo podría soltar la botonera y el proceso debería detenerse, o sea, detenerse la bocina y detenerse el motor. ¿Ya? Si yo hago esto 3 veces, ¿cierto? Pulso el botón, se enciende el motor. Pasan 10 segundos y se enciende la bocina, debería el sistema bloquearse. Yo aunque siga pulsando, ¿cierto? La botonera, no debería ocurrir el proceso nuevamente. ¿Ya? Si por el contrario yo pulso, se enciende el motor, pero suelto la botonera antes de que transcurra el tiempo, debería detenerse el motor y no contabilizar el evento. ¿Ya? Cuando que se haya bloqueado, ¿cierto? Que hayan transcurrido 3 veces, tenemos el botón de reset que nos va a permitir resetear el sistema para realizar 3 operaciones nuevamente, ¿ya? Para reiniciar el sistema. ¿Ya? Veamos cómo podemos resolver este problema. ¿Ya? Vamos a ir a una página donde tenemos la solución. Para esto vamos a utilizar un recurso que viene de la lógica digital, que son las máquinas de estado finito de Moore. ¿Ya? En donde nos vamos a proponer utilizar este método que es más propio del diseño digital, ¿cierto? Pero que es aplicable, es muy válido aplicarlo en este tipo de programación, ¿ya? En programación secuencial, ¿ya? Que son las máquinas de estado finito. ¿Ya? Y vamos a utilizar particularmente el método de Moore, máquina de estado finita de Moore. ¿Ya? Si ustedes necesitan investigar más sobre esta máquina, bueno, hay dos, método de Moore, máquina de estado de Moore y máquina de estado de Mainly. ¿Ya? Bien, entonces lo primero que vamos a hacer, como siempre, es la asignación de las variables, determinar cuáles son las variables que nosotros vamos a utilizar. ¿Ya? En el caso de la variable de entrada, ¿cierto? Lo que vamos a leer del sistema son dos, el encendido y el reset, ¿cierto? Que son las dos botoneras con las cuales nosotros vamos a iniciar el proceso y resetear, ¿cierto? Rearmar este sistema. Tenemos también las variables de salida, que sería en este caso el motor y la bocina, ¿cierto? Dos elementos de salida, dos elementos de entrada. Y también tenemos dos elementos especiales que no habíamos contabilizado nosotros cuando utilizamos el método combinacional, que es el temporizador y el contador. Recordemos que el PLC que estamos utilizando es el PLC Delta SX2, que cuenta con 256 temporizadores y 256 contadores, ¿ya? Que están subdivididos dependiendo del número de temporización en el caso del temporizador y en el contador de acuerdo a la palabra, ¿cierto? Que podría ser de 16 bits o de 32 bits. Una vez que hayamos definido, ¿cierto? La asignación de variables que nosotros hayamos ubicado, ¿cierto? En estas 3 columnas, todos los elementos que vamos a utilizar, ya sea la variable de entrada, la variable de salida y los elementos especiales, ya sea temporizador y contadores, todos los que vayamos a necesitar, debemos ubicarlo aquí. Debemos definir el número de estados, ¿cierto? Que va a tener nuestro sistema. Particularmente, nuestro sistema tiene 4 estados. ¿Por qué? Porque nuestro sistema va a partir en un estado
de reposo, ¿cierto? Nuestro sistema va a partir de un estado de reposo en donde no va a ocurrir nada, no va a efectuarse ninguna acción, ¿ya? Que podríamos llamarle estado de apagado, estado M0. ¿Ya? Le vamos a llamar M0 porque vamos a utilizar el recurso que vimos en el video anterior, que son las memorias del tipo relé, los relés auxiliares, los M0. Entonces, a este estado le vamos a llamar apagado y va a ser el estado M0. Vamos a utilizar esa memoria para definirlo dentro de la memoria del PLC. Va a haber otro estado en donde va a estar el motor solamente encendido, ¿cierto? Cada vez que pulsamos la botonera de encendido debería arrancar solamente el motor, ¿ya? Y le vamos a llamar motor encendido y le vamos a dar la denominación M1, ¿ya? Luego vamos a tener otro estado que va a ser cuando esté la bocina encendida, ¿cierto? Que esté la bocina más el motor, ¿cierto? En este caso debería ser bocina más motor, ¿cierto? Encendido, ¿ya? Entonces, en ese caso nosotros vamos a tener otro nuevo estado llamado M2. Y por último tenemos em, un estado en donde vamos a hacer reset, ¿cierto? Al sistema. Es un estado que no es el estado de apagado, sino que es un estado de reset, en donde nosotros al pulsar el botón de reset vamos a ir a ese estado para resetear, ¿cierto? Nuestro sistema. ¿Ya? Bien, veamos. Para eso nosotros vamos a dibujar los estados en forma de círculos, como lo vemos aquí en la gráfica. ¿Ya? Como tenemos cuatro estados, vamos a dibujar cuatro círculos. ¿Ya? Y vamos a partir siempre por uno de los estados, que sería el estado M0. ¿Ya? En el caso del estado M0, ¿cierto? Que lo observamos aquí, no va a tener ninguna acción, ¿cierto? Le colocamos el nombre al círculo, en la parte superior le colocamos el nombre y en la parte inferior vamos a colocar los elementos que se van a activar en ese estado. ¿Cierto? En el estado 0 no es un estado de reposo, es un estado de apagado, por lo tanto no debería ocurrir nada, por eso no coloqué nada aquí abajo del estado. ¿Ya? Por el contrario, en el estado 1, que es el estado del motor encendido, debería encenderse la salida I0. ¿Por qué la salida I0? Porque la salida I0 está asociada al motor, por lo tanto, cada vez que estemos en el estado 1 se va a encender el motor. ¿Ya? Pero no solamente el motor, recordemos que debe transcurrir 10 segundos desde que yo pulsé, desde que se encendió este motor, por lo tanto, junto con el motor debería encenderse también el temporizador. ¿Ya? El motor más el temporizador. ¿Ya? En el estado 2, ¿cierto? En el estado 2 vamos a tener, ¿cierto? Encendido I0, que sería el motor, I1, ¿cierto? Que sería la bocina, y también C0. ¿Por qué C0? Porque vamos a contabilizar el número de veces en que se completa el proceso, o sea que se enciende el motor y se enciende la bocina. ¿Ya? Entonces, cada vez que el sistema llegue a este estado, el estado número 2, debería activarse el contador, ¿ya? Que en este caso está denominado con C0. Y por último tenemos el estado 3, ¿ya? En el estado 3 tenemos el estado de reset. ¿Y qué reset? Va a ser el reset del contador. Porque el contador, recordemos que en videos anteriores vimos que el contador es un recurso que podemos usar para contabilizar eventos, pero es un recurso que no se resetea solo. Hay que resetearlo, ¿ya? Por lo tanto, debemos contabilizar un estado en donde nosotros podamos resetear el contador, ¿ya? Que sería el estado M3, para poder resetear el contador y resetear el sistema, porque vamos a utilizar el contador como un elemento de bloqueo, ¿cierto? Porque una vez que se cumpla la tercera cuenta, una vez que ocurran 3 veces estos eventos, debemos impedir que se reinicie el sistema. Vamos a determinar ahora la secuencia, ¿ya? Vamos a ver, ¿cierto? ¿Cuál es el camino que debe seguir para ir del estado M0 al estado M1, del M1 al M2 y del M2 nuevamente al M0 o al M3? Ahí vamos a ver la secuencia, ¿ya? Entonces, si estamos en el estado M0, tenemos que ver cuáles son las futuras posiciones que puede tomar, ¿cierto? Si nosotros pulsamos la botonera de encendido, debemos pasar del estado apagado al estado motor encendido. Por lo tanto, dibujamos una flecha que vaya del estado M0 al estado M1. Y sobre esa flecha vamos a colocar las condiciones que se deben cumplir para que cambie del estado M0 al estado M1, o sea, del apagado al estado de encendido del motor. ¿Ya? Y eso debe ser X0. ¿Y X0 por qué? Porque X0 es el botón de encendido. Pero también debe ocurrir C0 negado, ¿cierto? Con la barra.
diagonal, ¿cierto? La vamos a asociar a la negación. Debe ocurrir C0 negado porque no han ocurrido todavía las cuentas. ¿Ya? Por lo tanto, C0 todavía debería estar en cero. Entonces, para que pueda ocurrir la transición, debemos negar esa acción, ¿cierto? C0 todavía no ha ocurrido. Pero también de M0, del estado M0, podemos ir al estado M3, al estado de reset. ¿Y eso cuándo va a ocurrir? Cuando pulsemos el botón de reset. Entonces dibujamos una flecha hacia el estado M3 y colocamos sobre esa flecha, ¿cierto? Em, la variable relacionada con esa condición de cambio, que sería x1, que está asociado al reset, al botón de reset. Y observamos que no debería haber ningún cambio desde M0. Solamente debería encenderse el motor o hacerse el reset. Ahí están, ¿cierto? Las dos flechitas que salen, ¿cierto? Del estado de M0. Veamos qué ocurre si estamos en el estado de M1. Si estamos en el estado de M1, ¿sí? Y yo mantengo el botón pulsado y además han pasado los 10 segundos, debería transitar del estado M1 al estado M2. O sea, debería encenderse la bocina junto con el motor, ¿cierto? Y en el estado M2 es donde tenemos encendido el motor y la bocina, junto con la cuenta de que ocurrió ya un proceso. Entonces, tenemos una flecha que va saliendo del M1 hacia el M2 y sobre esa flecha vamos a dibujar, ¿cierto? Las condiciones, que sería en este caso que permanezca en X0, ¿cierto? Que permanezca pulsado la botonera y además que hayan transcurrido los 10 segundos con el temporizador. ¿Ya? Entonces ahí yo voy a colocar, ¿cierto? Que ha transcurrido el tiempo producto de T0 y además todavía mantengo pulsado el botón de encendido. Pero además podría ocurrir otra cosa, porque si yo suelto el botón de encendido, ¿cierto? Y lo simbolizo con el slash, ¿cierto? X0, la negación de X0, si yo suelto el botón X0, ¿cierto? Debería volver al estado M0 y eso lo represento con esta flechita que retorna a M0. Ahora nos vamos a posicionar en el estado M2. En el estado M2 vemos que tenemos una transición que va hacia el estado M0. ¿Por qué? Porque si está la bocina y el motor encendido y yo suelto, ¿cierto? Ahí con la negación de X0 suelto el botón de encendido, debería apagarse el motor y la bocina. Por lo tanto, vuelve, ¿cierto? Ahí el representado por esa flechita al estado de apagado. ¿Ya? Y si estoy acá en el estado M3, que es el estado de reset, donde voy a resetear el contador, voy a rearmar mi sistema, ¿cierto? Y suelto el botón de reset, ¿cierto? Vuelvo nuevamente al estado de M0. Entonces las flechitas representan los movimientos que van a ocurrir, ¿cierto? En nuestro sistema, que podrían ir en todas direcciones, ¿ya? Entonces yo tengo que observar bien cómo se va a ir moviendo nuestro sistema dentro de este proceso, ¿cierto? Dentro de estos estados para poder construir mi diagrama de secuencia. ¿Ya? Una vez que ya construimos nuestro diagrama de secuencia, lo vamos a convertir en una tabla de transiciones, ¿ya? Y que es bastante simple. Primero vamos a considerar los estados actuales y los estados futuros. Vamos a partir por el estado M0. El estado M0 tiene dos estados futuros, porque si estoy en el estado M0 puedo irme al estado M1 o al M3. ¿Ya? Si estoy aquí en el estado M0 me puedo ir al M1, pero también si estoy en el estado M0 me puedo ir al M3. ¿Ya? Y voy a colocar aquí donde dice condiciones de transición, voy a colocar las condiciones que se van a dar para que yo pueda pasar del estado M0 al estado M1. En este caso, ¿cierto? Las condiciones para pasar del estado M0 al estado M1 son las que están aquí sobre la flechita que dibujamos, o sea, X0 y la negación de C0. Y ahí la escribo, X0 y negación de X0. Si hubiesen más transiciones, bueno, completo aquí, coloco más columnas, ¿cierto? Para indicar que hay más transiciones para pasar de un estado a otro. Del estado M0 para pasar al estado M3 veo que hay solamente una condición, que es X1. La dibujo. Observo el estado M1, ¿cierto? Y puedo pasar al estado M2 o también puedo pasar al estado M1, ¿cierto? También tiene dos salidas. Por lo tanto, si voy del estado M1 al M2, tengo la condición X0 y T0, ¿cierto? La que están aquí arriba. Pero si voy del estado M1 al M0, ¿cierto? Aquí abajo, del M1 al M0, solamente tengo la condición, la negación de X0. Si estoy en el estado M2 ahora, solamente tengo una opción, ir al estado M0. Por lo tanto, de M2 solamente puedo ir al estado M0. ¿Y cuándo? Cuando ocurra la negación del X0, precisamente, ¿cierto? Cuando suelte el botón de encendido.
Y por último, ya terminando, si estoy en M3 también ocurre que tiene solamente una opción que es volver nuevamente a M0 cuando suelte el botón de reset, ¿cierto? Y ahí está la condición, ¿cierto? Que teníamos dibujada aquí arriba de esta flechita, X1, ¿ya? Y nos queda solamente un paso para terminar la tabla en donde yo asocio las salidas de esta tabla, ¿cierto? En este caso teníamos la salida I0, que era el motor, la salida I1, que era la bocina, y teníamos la salida T0 y C0, que era el temporizador y el contador, y además debía yo resetear el contador, por lo tanto también era una salida, ¿ya? Era una acción que se debería realizar, ¿ya? Y si observamos yo lo que hago es trasladar esto hacia las condiciones, ¿cierto? Cuando tengo un M1, ¿cierto? Debería ocurrir un I0 y un T0, y eso es lo que coloco en M1, I0 y T0. En M3, ¿cierto? Si yo observo M3, solamente tiene el reset de C0 y eso es lo que yo ubico acá, reset de C0. En M2, ¿cierto? Tengo tres acciones, encender el motor, encender la bocina y contabilizar. Y en M0, ¿cierto? No tengo ninguna acción, por eso no aparece nada ahí en las salidas, ¿ya? No se realiza ninguna acción en M0. Una vez que creamos nuestra tabla de estados, vamos a ir a construir nuestras ecuaciones lógicas, ¿cierto? Ya está ahí nuestro cuarto paso, es construir nuestras ecuaciones lógicas. ¿Cómo lo vamos a hacer? Primero, a los estados futuros nosotros los vamos a tratar como un set y a los estados actuales los vamos a tratar con el reset, ¿ya? Que es una función que vimos en videos anteriores que podemos utilizar en el diagrama ladder del PLC, los set y los reset, ¿ya? Entonces, vamos a hacer un set y vamos a ir uno a uno. Voy a hacer un set de M1, ¿cierto? Un set de M1, pero también un reset de M0. Entonces hago un set de M1 y un reset de M0. ¿Cuándo? Cuando se den estas condiciones. Y las escribo ahí, las condiciones tal como están acá. Coloco la primera condición, que es M0. Aquí está, ¿cierto? La multiplico por la segunda condición, que es X0, y por la tercera condición, que es la negación de C0. ¿Ya? Escribo las condiciones, inclusive el estado actual. ¿Ya? Luego voy a la segunda línea. Entonces nuevamente tengo el reset, ¿cierto? De M0, que está ahí, y tengo el set de M3, que está aquí. ¿Ya? Todavía no estoy viendo la salida, solamente estoy viendo las transiciones de un estado a otro. Y solamente va a ocurrir X1, ¿ya? Pero recordemos que debemos escribir el estado actual. Por lo tanto, escribo el estado actual multiplicado por la primera condición. Voy a la tercera línea, que sería esta. Tenemos un reset de M1 y tenemos un set de M2. Entonces de M2, reset de M1. Y la condición va a ser M1 por X0 por T0. M1 por X0 por T0. Me voy a la cuarta línea. En la cuarta línea tenemos un set de M0 y un reset de M1, ¿cierto? Y aquí estamos en la cuarta línea, un set de M0, un reset de M1. Y la condición, ¿cierto? Va a ser M1 multiplicado por la negación de X0. La siguiente línea, la quinta, tenemos el set de M0 y el reset de M2. Set de M0, reset de M2. Y que van a responder a esta condición. M2 por la negación de X0. Y por último, ya estamos en la última línea, en donde tenemos el set de M0 y el reset de M3. El set de M0 y el reset de M3. ¿Ya? Y vamos a escribir la condición, que sería M3 por la negación de X1. ¿Ya? Y ahí ya terminamos todas las transiciones, ¿ya? Que fuimos línea a línea escribiendo los set, los reset y las condiciones de transición incluido con el estado actual, ¿ya? Aquí debemos incluir el estado actual en las condiciones de transición, ¿ya? Y línea a línea nosotros vamos construyendo nuestras ecuaciones, ¿ya? Una vez que terminamos las ecuaciones de transición, estas son las ecuaciones lógicas de transición, vamos a pasar a las ecuaciones de estado de las salidas, ¿ya? Y esto ahora trabajamos con las salidas que asociamos aquí, ¿cierto? En la tabla de transiciones, ¿ya? Y tenemos la I0, pero la I0 la tenemos en dos lugares, la tenemos junto con el M1 y con el M2. Por lo tanto, la escribimos en ambos lugares. Aquí observamos que I0 tiene M1 más M2. ¿Por qué? Porque debe encenderse en ambos, en M1 o en M2. Recordemos que la suma está asociada a la relación O lógica. Por lo tanto, tenemos M1 y M2.
En ambos casos debería encenderse I0. El I1 debería encenderse solamente en M2. El T0 debería encenderse solamente en M1. El reset, ¿cierto? Ese 0 debería activarse en M3. Y por último, el contador debería activarse en M2. Y ahí ya terminé todas las ecuaciones lógicas. Repasemos. Tenemos primero la asignación de variables. Importantísimo. Luego definir el número de estados, dependiendo del problema planteado. Luego dibujar los estados y asignarle una memoria, un relé de memoria auxiliar a cada uno de los estados. Escribir en cada uno de los estados, ¿cierto? La acción que se debe realizar. Si no se realiza ni una acción, no escribir nada. Luego unir con flechas, ¿cierto? La transición es el caminito que debe seguir este proceso. Y asignar en cada una de las flechas qué debe ocurrir para que pase de un estado al estado siguiente. Una vez que hemos terminado nuestro estado de transiciones, hacemos la tabla de transiciones, donde vamos a colocar el estado actual, el estado futuro y las condiciones para pasar de un estado al siguiente. ¿Ya? Y junto con eso vamos a colocar qué salida se activa en cada una de los estados futuros. Una vez hecho eso, escribimos nuestras ecuaciones lógicas, ¿ya? En donde escribimos un set al estado futuro y un reset al estado actual. ¿Ya? Y con eso nosotros vamos a ir creando las transiciones de estado, de el estado 1 al estado 2, del 2 al 3, del 0 al 1. ¿Ya? Y para finalizar, escribimos, ¿cierto?, cuándo debiese encenderse cada una de las salidas, ¿cierto? En cuál estado debiese encenderse. Si tengo una salida que se enciende en dos estados o en más, yo agrego la suma. ¿Ya? Nunca vamos a colocar ahí la multiplicación, solo la suma. Y una vez hecho eso, ya estamos en condiciones de ir a hacer nuestro diagrama ladder. Veamos ahora. Vamos a ir creando el diagrama ladder. ¿Ya? Por un lado, vamos a colocar los contactos. ¿Ya? Los contactos asociados a cada uno de estos set y reset. ¿Ya? Pero para empezar, vamos a partir por nuestra condición inicial. Nuestra condición inicial era M0. ¿Cierto? Aquí tenemos, esta es nuestra condición inicial. ¿Ya? En donde la podemos representar, ¿cierto? Quizás con un color especial. ¿Ya? Esa es nuestra condición inicial, M0. ¿Ya? Y que nuestro problema está planteada aquí con M1002. ¿Qué es M1002? Si nosotros recordamos, cuando revisamos las hojas técnicas, los relés M, los relés especiales M, tenían funciones especiales dentro del PLC y particularmente el relé M1002 tiene la función de habilitar un pulso positivo, ¿cierto? Cada vez que nosotros le hacemos run al PLC. Por lo tanto, este recurso, el M1002, nos va a servir para dar inicio a la secuencia. ¿Ya? Va a ser el recurso que vamos a utilizar para dar inicio a la secuencia. Es un pulso de encendido. ¿Ya? Y lo vamos a colocar aquí. M1002 asociado al contacto abierto, entonces cada vez que le demos un run a nuestro PLC, un encendido al programa del PLC, se va a activar en la posición M0, que es nuestra posición de reposo o de apagado. Bien, entonces nosotros vamos a observar que aquí tenemos la condición que vimos recién en la ecuación M0 multiplicado por X0 y multiplicado por C0 negado. Si venimos aquí, tenemos, ¿cierto? En nuestras ecuaciones lógicas tenemos M0, ¿cierto? X0 y C0 negado, con el set y con el reset. Y si observo el diagrama, tenemos el set y el reset. El set de M1, el reset de M0 y tengo las tres condiciones que habíamos considerado en las ecuaciones. Y así voy completando, por ejemplo, en la segunda línea tengo solamente dos condiciones, el set de M3 y el reset de M0. Si observo en la tabla, ahí tenemos las dos condiciones y el set de M3 y el reset de M0. Y así voy dibujando en el diagrama ladder los contactos que se están multiplicando, los dibujo en serie y si hubiesen contactos sumándose, los dibujo en paralelo. ¿Ya? Y hago un set y un reset por medio de estos contactos. Entonces ahí van apareciendo las líneas, ¿cierto? Esta sería nuestra primera línea de programación, nuestra segunda línea de programación, tercera, cuarta, quinta, ¿cierto? Y sexta línea de programación. Si voy a observar los diagramas, tenemos 1,
2, 3, 4, 5, 6 líneas de programación que están dibujadas aquí en las ecuaciones lógicas. Entonces cada ecuación lógica es una línea de programación. Y luego debemos programar también las salidas. Entonces, ¿cómo dibujo las salidas? ¿Cierto? La I0, por ejemplo. Aquí tengo la I0 que está asociada al M1 en paralelo con el M2 porque se están sumando. ¿Cierto? El M1 se está sumando al M2, por lo tanto eso está asociado a la salida I0. La salida I1 responde solamente a M2, pero M2 también enciende el contador. Si nosotros observamos, ¿cierto? M2, ¿cierto? Se activa con I1 y M2 también activa a C0, al contador. Por lo tanto, aquí tengo al contador, ¿cierto? Con M2 y a la salida I1. Y así también para el temporizador y para el reset de C0, ¿cierto? Que están aquí en el diagrama, ¿cierto? 1, 2, 3, 4, 5 líneas de programación y aquí estarían las 5 líneas de programación. Una, ¿cierto? Una, 2, 3, 4 y se me quedó una, y 5, ¿cierto? Porque está asociada, esta M2 son dos líneas, ¿cierto? En el diagrama que habíamos hecho de la ecuación lógica. Teniendo eso, ya nosotros estamos en condiciones de probar nuestra programación. Entonces, ustedes dibujan, ¿cierto? Cada una de las ecuaciones, las dibujan con los contactos en serie y con los set y los reset correspondientes, revisar que estén bien, ¿cierto? Revisar que estén bien cada una de las líneas de programación de la transición de estados más el encendido de las salidas. Si está todo eso listo, nosotros ya estamos en condiciones de probar. ¿Ya? Recordemos, ¿cierto?, que en videos anteriores ustedes vieron ya cómo agregar los contadores y cómo agregar los temporizadores. ¿Ya? Que es aquí en F6, recuerden, en F6, en instrucciones básicas, ahí están los temporizadores TMR y los contadores CNT. ¿Ya? Muy bien. Em, Cuando tenemos un temporizador asociado a estas ecuaciones lógicas, es un contacto. Recordemos que aquí en las ecuaciones lógicas solo van los contactos, pero si tenemos un contador o un temporizador asociado a las salidas del PLC, es porque vamos a colocar el elemento. Vamos a colocar el elemento temporizador junto con su cuenta. Recordemos que ahí está el tipo de contador, ¿cierto? El valor del contador, que sería el contador C0, y va a contar hasta 3. Y aquí tenemos el temporizador 0 y va a contabilizar hasta 100. Pero como está en 0,1 segundo, sería hasta 1 segundo. Está en 0,1 segundo, claro, sería hasta los 10 segundos. Muy bien, veamos cómo funciona este programa. Vamos a compilar, ¿cierto? El programa. Vamos a cargar el programa al PLC, ¿cierto? Esto ya lo hemos hecho anteriormente. Vamos a monitorear online, ¿cierto? Nuestro problema. Ya, y lo estamos monitoreando. Vamos a colocarle run al PLC. Vamos a ver inmediatamente cuando yo le pulse aquí sí a run, cómo M0 va a cambiar de estado. Ahí hay que refrescarlo. A ver, vamos a refrescarlo. Vamos en línea. Eh, Set de M0. O sea, no hemos cargado en realidad el programa. Vamos a compilar nuevamente. Vamos a cargar el programa al PLC. Sí. Decirle que no. Me preguntaba si lo quería dejar nuevamente en run. Vamos ahora sí colocarlo en run. Sí. Y ahí sí cambió de estado. ¿Ya? En realidad no habíamos cargado recién el programa. ¿Ya? Siempre revisar que se cumplan las condiciones de funcionamiento. ¿Ya? Y ahora lo que voy a hacer es utilizar este recurso que ya usamos en videos anteriores, ¿cierto? De el monitoreo. Entonces, ¿cierto? Recuerden, con doble clic ustedes van agregando los elementos que quieren visualizar. ¿Ya? Probemos. ¿Qué pasa si cierro el contacto del pulsador? ¿Cierto? Puedo hacerlo con el botón derecho, hacer un set on y vemos cómo se enciende el motor y cómo empieza a temporizar. Si yo lo apago prematuramente, se detiene el temporizador y se apaga el motor. Si yo lo dejo encendido y transcurren los 10 segundos, ¿cierto? Debería encenderse la bocina. Y ahí vemos cómo se enciende la bocina y además contabiliza que ocurrió un proceso. Si yo suelto el pulsador, se apaga el motor y se apaga la bocina. Si vuelvo a pulsar, ¿cierto? X0,
Vuelve a transcurrir el tiempo, los 10 segundos, y debería contabilizarse una cuenta nueva y encenderse además la bocina, ¿cierto? Que es lo que ocurrió. Si suelto el pulsador, ¿cierto? Y si lo hago por tercera vez, recordemos que si yo lo suelto prematuramente, debería apagarse el motor, vuelvo a encender, espero que transcurran los 10 segundos para que se encienda la bocina y contabilice por última vez este proceso, ¿ya? Y no debería permitirme realizar nuevamente un nuevo proceso. Está encendido el motor, está encendida la bocina, contabilizó, ¿cierto? Aquí me aviso que contabilizó y a la tercera vez voy a soltar el pulsador, ¿cierto? Se apagó el motor y si trato de activarlo nuevamente ya no me permite encender el motor. Pero si yo reseteo, utilizo el contacto X1 y reseteo, puedo partir nuevamente y puedo realizar el proceso una vez más. ¿Ya? Muy bien. Entonces voy a salir del monitor online y me voy a ir aquí al diagrama ladder. ¿Ya? Recuerden, todo esto se obtuvo por medio de un procedimiento, ¿ya? Que se llama procedimiento secuencial, ¿ya? Y se utiliza el método de máquina de estado finito de Moore. Pueden encontrar varios recursos en internet que pueden orientarse para poder utilizar esta metodología. ¿Ya? Espero que el video les haya servido. Nos vemos en una siguiente oportunidad. Que estén muy bien.